Y hoy vamos a terminar con ese punto de la oración, el cual quiero que ustedes se motiven y yo también nos motivemos a crecer más en oración. Realmente este estudio me ha ayudado mucho a perseverar más, a orar más, a inquietarme más. Y le he pedido mucho al Señor: Dios, dame esa pasión por la oración, dame esas ganas cada día más por la oración. Y me ha ayudado mucho, eso me ha inquietado mucho, me ha cargado mucho cuando tengo tiempos muertos. Entonces me ayuda mucho a postrarme y a orar. ¿Ok? Vamos a continuar entonces con ese punto importante, con esa doctrina importante de la oración. Y hablamos hace 8 días que hay varias características en cuanto a la oración, y hay 5 maneras de orar. La primera vimos que fue en cuanto a la adoración, la segunda suplicación, la tercera intercesión, también hacimiento de gracias, y hoy vamos a ver la última, la petición. Es importante este punto porque es lo que más nosotros hacemos, pedimos al Señor. Entonces vamos a ver qué es la petición. Básicamente la oración es pedir y la contestación es recibir. Entonces vamos a ver el énfasis en el Nuevo Testamento sobre la idea de pedir a Dios. ¿Sabe que el Nuevo Testamento está repleto de versículos donde nos anima a nosotros los creyentes a que pidamos a Dios? ¿Ok? Y vamos a empezar con unos versículos. Mateo 7 al 8. Mateo 7 al 8 se nos habla un poquito de eso. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama, ¿qué? Se le abrirá. Entonces empezamos con este bello versículo donde nos anima a pedir. ¿Ok, hermanos? A pedir. Vamos a otro, vamos a ver varios versículos. Mateo 18, 19. Mateo 18 y 19. Dice: otra vez os digo que si dos, ojo con esto, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Entonces, hermanos, nuevamente Jesucristo nos anima a que si dos, ¿sí?, nos reunimos, nos pusiéramos de acuerdo acá en la tierra acerca de cualquier cosa, ¿qué dice? El Padre que está en el cielo nos responderá. Es el mismo Jesucristo que está motivándonos a nosotros a que pidamos, a que clamemos, a que insistamos, a que oremos a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces este versículo es clave, hermanos, a la respuesta de la oración. Vamos a ir a Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Dice: y todo lo que pidiereis, ¿en qué? En oración, ¿cómo? Creyendo, lo recibiréis. Otro versículo clave, hermanos, de que todo lo que pidiéramos, mire, y no está hablando de cosas específicas, está hablando de que todo lo que pidiéramos en oración, y esto es importante, creyendo, lo recibiréis. Vamos a Lucas 11:13. Lucas 11:13. Estamos viendo el énfasis en el Nuevo Testamento de por qué pedir y lo necesario de pedir. Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice,
¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que ¿qué? A los que se lo pidan? ¿Ok? Entonces es importante, hermanos, que vemos el punto de pedir. Vamos a ir a Juan 14, versículo 13 al 14. Juan 14, 13 al 14. Y dice: y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Entonces, hermanos, nuevamente, y estamos enfatizando estos versículos donde dice que en el nombre de Jesucristo, si pidiéramos al Padre, Él mismo nos los dará. Por eso es importante, hermanos, cuando oremos al Señor, siempre en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Si no sabía, nosotros siempre decimos en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, porque este versículo nos enseña que en el nombre de Jesús pidiéramos al Padre, ¿ok? Y todo el que pidiere en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, por eso nosotros siempre terminamos una oración o pedimos algo a nuestro Padre en el nombre de Jesucristo. Vamos a Juan 15:7. Juan 15:7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y mire lo que dice, pediréis todo lo que ¿qué? Todo lo que quisiereis y os será hecho. Entonces, mire, hermanos, que el Señor es bueno. Todo lo que quisiéramos, ¿cierto? Ahí Dios no está limitando nada. Ahí Dios no está haciendo específico con esto, no. Todo lo que quisiéramos lo pedimos a nuestro Señor, Él nos va a responder. Dice: y os será hecho. Pero, hermanos, clave también de ese versículo, y yo no puedo pasar tampoco ese versículo diciéndole que si usted permanece en Jesucristo, si usted permanece en Cristo y permanece en las palabras de Cristo, pediréis todo lo que quisiereis y os será hecho. Entonces tampoco es que yo voy a pedir al Señor libremente y estoy lejos de Cristo, ¿ok? Entonces ahí ese versículo no se va a cumplir, ahí ese versículo no se va a accionar como podemos decir. Pero si permanecemos en Cristo y pidiéramos todo lo que quisiéramos, según ese versículo, Él lo hará. Hermanos, eso me lleva a ser santos, a la santidad. Eso me lleva a un creyente, hombre, mujer, que se guarda, ¿sí? Hombre o mujer que siempre tiene la mirada puesta en Jesús, que siempre persevera, que es constante en su vida espiritual. ¿Ok? Vamos a ir a Juan 16:24. Miren todos los versículos que hemos hablado en cuanto a pedir a nuestro Padre. Juan 16:24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo ¿qué? Sea cumplido. ¿Cuántos no se gozan cuando Dios cumple una petición? ¿Cierto? ¿Cuántos no nos alegramos, nos ponemos felices cuando Dios responde a la oración? Entonces, por eso Dios nos anima a nosotros a que pidamos. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, miren lo que dice Jesucristo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Ok, hermanos? Hermanos, yo oro por esta congregación, Señor. Oro que Él haga su obra acá, que Él traiga más personas, que Él abra más puertas para nosotros acá. Yo estoy orando de esa manera. Estoy esperando que recibir esa petición delante de Dios. Pero ¿cuál debe ser mi actitud, mi posición? Estar en santidad, ¿cierto? Estar orando,
estar leyendo su palabra, estudiando su palabra. ¿Qué tal si yo pedir eso, lo que quiero, y no orar y no leer su palabra? ¿Cierto? Sería contradictorio a los versículos que hemos leído. Y vamos, para terminar ese punto de petición o de pedir, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5, 14. Primera de Juan 5, 14. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué? ¿Conforme a qué? Conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ok? Entonces, hermanos, es otro punto importante. Es otro punto importante que debe ser en la voluntad de Dios. ¿Ok? Bajo su voluntad. Entonces yo no podía decirle que pida, pero si eso no es la voluntad de Dios, no lo va a recibir. Pero este versículo nos ayuda también a entender cuando oramos y pedimos algo y no se ha cumplido, también nos ayuda a entender este versículo por qué no se ha cumplido. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Recuerda también que yo le he dicho que el Señor responde en tres maneras. Hay veces dice sí, hay veces dice no, o hay veces dice espere. ¿Ok? Que para mí la que más usa el Señor es esperar. Siempre nos hace esperar en cuanto a una petición. Entonces, hermanos, todo bajo la voluntad de Dios, todo bajo su respaldo. Ahora vamos a entrar a otro punto. Dice, ¿cómo conseguir las contestaciones a las oraciones? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuáles son las llaves que abren la puerta? Entonces, después de oírle orar al Señor Jesucristo, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, porque ese es otro punto importante. Sí, nosotros queremos pedir, queremos orar, queremos avanzar, como les he dicho, queremos aumentar nuestra oración. Antes orábamos 2 minutos, ahora queremos orar 5, ahora queremos orar 10, ahora 20, ahora 1 hora, ¿ok? Pero si estamos orando mal, si no estamos orando conforme a su palabra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede Dios contestar nuestras oraciones? Orando bien. Y sabe que los discípulos le preguntaron al mismo Jesucristo, Señor, enséñanos a orar, ¿ok? Ahora más cuanto nosotros, hermanos, pedirle a Dios, ¿cierto? Que nos enseñe a orar. Qué bueno sería si todos hiciéramos la misma pregunta. Acá hay 11 llaves o 11 secretos, o mejor dicho, 11 maneras que la Biblia nos da para que veamos resultados, ¿ok? Todas bíblicas. La primera es orar permaneciendo, orar permaneciendo. Y ese lo leímos ahorita. Vamos a ir a Juan 15, 7. Juan 15, 7 dice orar permaneciendo. Este versículo lo leímos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisiereis y os será hecho. Entonces es muy importante, hermano, nuestra permanencia en Cristo. También muy importante el estudio, la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué tal si nosotros empezamos a comer Biblia, y comemos tanta Biblia, leemos tanta Biblia que cuando oramos a través de su palabra, ¿cierto? ¿Cuántos oran y se le vienen versículos y usted le dice, Señor, como dice en tal versículo, como dice en tal cita, Señor, en tu palabra dice esto, Dios, en tu palabra se muestra esto, ¿cierto? Empezamos ya a orar,
la palabra de Dios. Entonces, por eso, hermanos, es importante que permanezcamos tanto en Jesucristo como en la palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisiereis y os será hecho. Entonces, primera clave, permanecer en Jesucristo. Segunda clave, orar obedientemente. Vamos a ir a 1 Juan 3:22. Orar obedientemente. 1 Juan 3:22. Dice: y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él. ¿Por qué qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son ¿qué? Agradables delante de Él. Entonces, si queremos recibir, hermanos, nuestras peticiones, queremos recibir esa respuesta de nuestras peticiones, debemos ser obedientes a los mandamientos de Dios, ¿ok? A los mandamientos de Dios. ¿Sabe qué? Aunque nosotros hemos sido rebeldes, hemos sido inconstantes, digámoslo así, me incluyo, Dios siempre ha sido fiel, ¿cierto? Dios siempre ha sido fiel, nos responde a pesar de nuestras condiciones, de nuestras caídas, de nuestras cosas. Dios sigue siendo fiel con nosotros. Pero, hermanos, de verdad, si cumplimos al pie de la letra estas claves, vamos a ver muchos milagros, vamos a ver muchas contestaciones de parte de nuestro Señor. Otra clave, orar compasivamente. Orar compasivamente. Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Orar compasivamente. Dice el versículo: el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue que oído, ¿por qué? Por su temor reverente. Hebreos 5:7. Entonces, también ser compasivo, orar compasivamente, orar con reverencia, orar con humildad al Señor, esto nos ayuda a que Dios conteste nuestras oraciones. Vamos a ir a otra manera. Orar importunamente. Orar importunamente. Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8. Orar importunamente. Lucas 11, 5 al 8. Dice: y también les dijo, mire lo que dice esta bellas versículos. Y también les dijo: ¿quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino y no tengo que ponerle delante? Y él desde adentro respondiendo le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Esto está hablando, esta pequeña ilustración que hace Jesucristo, está hablando de que nosotros debemos ser insistentes, que también debe ser en todo tiempo, en todo momento. ¿Sí? Hay un versículo que dice que hablemos a tiempo y fuera de tiempo, y también debería ser así en nuestras oraciones, a tiempo y fuera de tiempo, orar al Señor. Entonces el Señor nos anima que en todo momento, en el momento que menos pensemos, oremos al Señor y pidámosle a Él. Quizás en su casa haciendo sus quehaceres, quizás haciendo una vuelta en su barrio, en lo que sea que esté haciendo, y usted de un momento a otro, bueno, voy a orar por eso, ¿cierto?
fue fuera de tiempo, pero eso es lo que está queriendo decir Jesucristo, que en todo momento nosotros podamos orar. Entonces, orar importunamente. Dice también otro, orar sin cesar. Efesios 6:18, orar sin cesar. Dice Efesios 6:18, lo que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Entonces, hermanos, es orar sin cesar, orar constantemente, perseverar en eso, hermanos, de verdad. Hermanos, yo quiero de verdad suplicarle a usted que ore, ¿sí? En todo tiempo. Mire, yo quiero que esta semana usted coja un cuaderno y disciplinadamente usted diga, bueno, voy a orar en este tiempo, en la mañana, voy a sacar en la tarde, a orar sin cesar, a orar en todo tiempo. Que usted pueda planear, ¿sí?, sus oraciones. Hermano, le pido de verdad de corazón a los que estamos acá, a los pocos que estamos acá, que mengue otras cosas que hace en su diario, sea celular, sea televisor, sea redes sociales, sean programas, lo que sea. No estoy diciendo que lo deje de hacer, no, estoy diciendo que mengue, que haga menos eso y que dedique más tiempo a la oración. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado, a pesar de nuestra condición, a pesar que somos flojos en muchas de estas cosas, Dios ha sido fiel? Dios ha dado, Dios ha respondido, Dios ha puesto personas para darnos, para bendecirnos. Entonces, hermanos, ¿por qué no decir, bueno, Dios, yo gasto mucho tiempo en esto, en lo otro, gasto demasiado tiempo, voy a coger ese tiempo que yo tanto gasto, voy a coger de ese tiempo y voy a dedicarlo en oración? ¿Sabe qué, hermanos? Yo trabajo de 7:30 a 5:30 y hay veces llego a mi trabajo a estudiar la Biblia, a orar. Y hay veces yo digo, Señor, en mi trabajo 7:30 a 5:30 voy a coger un tiempo y voy a orar. Ahora, hermanos, ¿cuánto más ustedes, cierto? De pronto algunos están todo el tiempo en su casa, tienen ese privilegio. Yo quisiera tener ese privilegio. Tienen ese privilegio de estar todo el tiempo en su casa. ¿Y por qué no dedicar el mayor tiempo a la oración? Amén. Entonces, hermanos, de verdad, se los digo de corazón, como hermanos en Cristo, ¿sí? Hermanos, es muy fácil decir cuando alguien dice, ¿cuántos creen que la oración tiene poder? Y todo el mundo dice, sí, amén, amén. Pero ¿cuántos oran realmente? ¿Sí? Hermanos, uno que está acostumbrado a decir esto y la gente, amén, o sí, uno está acostumbrado a escuchar eso, pero uno se pregunta, ¿realmente sí oran? ¿Realmente sí leen la palabra? ¿Realmente sí viven en santidad? Eso lo experimenta uno, hermanos. Entonces, hermanos, de corazón, Señor, de corazón, si queremos crecer, si queremos continuar, si queremos seguir adelante, hermanos, acá en esta congregación, seamos hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres en santidad, permanezcamos en Cristo, hermanos, muy importante. Entonces, orar sin cesar, orar en el nombre de Jesús, orar en el nombre de Jesús, ya lo leímos. Juan 14, 13 al 14, y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por eso es importante, hermanos, siempre terminar una oración, pedir en el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Él mismo en su palabra lo está diciendo que lo hagamos. Otra, orar con fe, hermanos, y hace 8 días hablamos en la enseñanza, en la predicación, de que es necesario orar con fe. Porque ¿de qué vale yo orar
y ser incrédulos a esa oración. ¿Ok? Entonces es importante que cuando oremos, y orar con fe es esperar lo que hemos pedido. Orar con fe es decir, voy a recibir esa petición. ¿Ok? Vamos a ir a Juan 14, 13 al 14. Santiago 1:6. Santiago 1:6. Orar con fe. Pero pida en fe. Miren lo que dice. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, mis hermanos, no es que me lo esté inventando, pero lo dice la palabra. Pero pida en fe que lo va a recibir, que el Señor lo está escuchando, que el Señor está escuchando sus oraciones, sus peticiones. Entonces, pero pidan fe. Mire, no dudando nada, porque solemos a dudar de nuestras peticiones. ¿Será que sí? ¿Será que Dios sí responderá a esto? ¿Será que no? Ya pusimos duda en nuestro corazón. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, muy importante que cuando pidamos al Señor, oremos con fe. Orar con fervor. ¿Sí? ¿Cómo así que orar con fervor? Orar con pasión, ¿sí? Con ganas. ¿Ok? ¿Cuántos hemos tenido bastante hambre y vamos a comer, ¿cierto? Y deseamos esa comida y comemos con ganas. Es lo mismo, hermanos, cuando oremos al Señor. Oremos con esas ganas, con ese fervor. Santiago capítulo 5, versículo 16 al 17. Santiago capítulo 5, 16 al 16. Al 17, dice: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados, porque ¿qué dice? La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Ok? Y eficaz quiere decir esas ganas, esa pasión, esa constancia, esa perseverancia. Eso es ser eficaz, nunca falla en su oración, siempre está pidiendo día y noche, ¿ok? Esa es la oración eficaz del justo, puede mucho. Y miren lo que dice el versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y qué hizo? Y oró fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra, ¿por cuánto? Por 3 años y 6 meses. ¿Cuántos hemos escuchado la historia de Elías? Un gran hombre de Dios. Pero mire, este versículo 17 hasta donde lo rebaja. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué es lo que quiere decir? Elías también tuvo tentaciones, tuvo pruebas, tuvo caídas, tuvo errores. Se equivocaba en su vida cristiana. Me imagino que él decía: uy, fallé, me levanto otra vez. Fue un hombre así. Dice la palabra, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a la nuestra, pero oró fervientemente, y mire el milagro que hizo. Entonces, hermanos, esto nos debe motivar a que oremos fervientemente, oremos con pasión, ¿sí? Oremos con ganas, ¿ok? Oremos fervientemente. Otra, orar con confianza. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Orar con confianza. Dice, orar con confianza, 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, mis hermanos, orar con confianza, ¿cierto? Es como tener esa libertad delante de Dios. Es como decir: Señor, yo soy tu hijo, no tengo a más nadie a quien recurrir. Tú eres el único que me puede responder. Y eso es tener confianza.
Como les decía, por ejemplo, nuestros hijos, ellos no tienen más a nadie a quien pedirle, sino a nosotros. Y ellos con toda confianza nos piden. Ellos no tienen pena, ¿cierto? Inclusive los hijos ya adultos todavía piden, ¿cierto? Y con confianza, como si nada, como si todavía fueran niños. Entonces, mis hermanos, de esta manera nosotros también debemos de pedir a nuestro Padre. Ok, Señor, eres el único, no hay nada, no tenemos a nadie más de pedirle, eres tú. Entonces, orar con confianza. Otro punto, orar en la voluntad de Dios. Y ya leímos ese versículo, 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ok? Otro, orar en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Orar en el Espíritu Santo. Romanos 8, 26 y 27. Y dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios que intercede por los santos. Ese versículo es hermoso, porque mire que nosotros hay veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo, que conoce todo, que lo sabe todo, Él nos ayuda intercediendo a Dios, intercediendo por nosotros a Dios de la manera correcta. Dice con gemidos indecibles, o sea que nosotros no podemos no sabemos cómo hacerlo, pero el Espíritu Santo lo hace de una manera que nosotros ni siquiera entendemos, porque dice indecible, o sea, no conocemos cómo decir, no sabemos cómo decirlo, pero el Espíritu Santo, que todo lo sabe, que todo lo conoce, sí sabe hacerlo. Entonces Él nos ayuda en cuanto a nuestras peticiones delante de Dios. Hermanos, por eso es importante que nosotros andemos en el Espíritu Santo, es decir, en santidad. Hermanos, estemos en santidad, siempre permanecer en Dios. Dice la palabra, el que permanece en mí y yo en vosotros, este da mucho fruto. ¿Ok? Entonces es importante, hermanos, que oremos en el Espíritu Santo. Entonces también vamos terminando con este último punto. Ya hablamos sobre cómo conseguir las contestaciones a las oraciones, ya leímos todos estos versículos. Ahora vamos a ver obstáculos a la oración. ¿Por qué no son contestadas millones de oraciones? Santiago 4:3, mire, dice Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedéis mal, para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. ¿Ok? Y no está mal pedir por algo, ¿cierto? Un carro, una casa o un beneficio material, no está mal. Pero hay veces nos concentramos en pedir tanto lo material, tanto lo material, tanto lo material. Señor, dame esto, Señor, dame esto, es que necesito lo otro, es que esto, lo otro. Pero ¿cuánto nos concentramos en decir, Señor, oro para que traigas santidad en mi vida, para que pongas pasión en mi vida, para que yo aumente mi oración, para que yo sea buen cristiano, para que yo entienda la palabra? Y usted ve que todo el mundo dice supuestamente orar, pero ora por un beneficio, siempre para recibir, ¿cierto? Siempre, Señor, quiero esto. Y no estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que siempre es pidiendo algo para beneficio propio. Entonces mire lo que dice Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedéis mal, para gastar en qué, en vuestros deleites. Entonces lo que está queriendo decir Santiago está queriendo decir es que también, así como pedimos para lo material, pidamos más en las cosas espirituales, ¿cierto? Santidad.
Señor, por el hermano, Dios, dale sabiduría, Señor, ayúdale con lo que está viviendo. ¿Cierto? Estamos pidiendo algo espiritual. Y eso está fuera de la voluntad de Dios. Jamás. Esto está dentro de la voluntad de Dios. ¿Cierto? Entonces, hermanos, hay veces pedimos mal. Y hay veces pedimos para nuestro deleite. Y yo soy una de las personas que he orado así: Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Pero hay veces uno llega a razonar y decir: Señor, pido tanto lo material que me olvido de lo más importante, lo espiritual. En Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice Jesucristo, y yo os añadiré todas estas cosas. Entonces mire que la palabra dice que primero busquemos las cosas espirituales y que lo demás, porque ese contexto de ese versículo está hablando de lo material, ropa, comida, y lo demás Él lo añadirá. Entonces, hermanos, es una buena reflexión en esta mañana, que hay veces pedimos mal y por eso no recibimos. Marcos 11:23. Marcos 11:23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, ¿y qué? Y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Entonces, no dudar en nuestro corazón es una clave de que Dios pueda responder. Pero cuando dudamos en el corazón, es un obstáculo a la oración. Vamos a Salmos 66:18. Salmo 66:18, y esta todavía es más tremenda del por qué no recibimos nuestras oraciones. Salmos 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor ¿qué? El Señor no me hubiera escuchado. Mucha gente dice, y eso es una de las cosas que uno escucha mucho, gente que no es creyente, que no es hija de Dios, dice: si es que Dios sí me escucha, es que Dios me escucha, Dios escucha a todo el mundo. Pero mire, este versículo dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, o sea, el pecado, el Señor ¿qué? No me habría escuchado. Hermanos, obstáculo para nuestras peticiones, nuestras oraciones, es una vida en pecado. Cuando estamos en pecado, Dios dice la Biblia que no escucha nuestras oraciones. Muchos en el mundo, por la religión, está engañado, que dice que Dios le escucha, pero realmente Dios no le escucha. Que Dios haga llover bendiciones sobre buenos y malos es otra cosa. El sol sale para buenos y malos, la lluvia viene para buenos y malos, ya eso es otra cosa. Pero dice el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, el pecado, hermanos, es un obstáculo a la oración. El pecado es un obstáculo a la oración. Vamos a ir al último versículo, Isaías capítulo 1 y 15. Isaías 1:15 dice: cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están ¿de qué? De sangre vuestras manos. Otro versículo que nos da ese entender que si hay pecado. Isaías capítulo 1:15. ¿Sí? Entonces dice: cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, hermanos, el pecado realmente, cuando hay pecado en el corazón del humano, Dios no escucha las oraciones. Esos dos versículos son bastante, que resaltan mucho. Lastimosamente, aquellos que creen eso,
Ahí tienen esos versículos. Hermanos, para terminar entonces esta doctrina, esta lección, podemos deducir las siguientes conclusiones. Primero, la oración es absolutamente esencial. La gracia sustentadora, la presencia de Cristo y el poder del Espíritu Santo no se pueden experimentar sin la oración. Dios oye y contesta la oración, por consiguiente es imposible medir su potencial. No se puede tratar a la oración con indiferencia, se nos manda a orar. La oración prevaleciente y productiva es hecha con denuedo, fervor y persistencia, con un corazón contrito y obediente con fe en el Espíritu Santo. Nuestras oraciones no son contestadas cuando nuestros motivos no son sinceros, o cuando los corazones están llenos de dudas, o cuando se alberga el pecado y se ignora la voluntad de Dios. La falta de oración es pecado, ata las manos de Dios, roba a la iglesia de la bendición y deja comprensiva al alma. Entonces, como conclusión, hermanos, que tenga eso presente. Bueno, mis hermanos, oremos a nuestro Dios y terminamos esta doctrina de la oración.